propósito de elecciones, ¿verdad? A propósito de todo lo que está pasando, de este nuevo Chile que queremos construir, tenemos un panel con el que vamos a conversar sobre la franja constituyente que está apareciendo en televisión. Y para eso tenemos a Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, y Alberto Herrera, más conocido como Another Brother, actor, uno de los protagonistas además de la franja de la lista del pueblo. Con ambos queremos conversar sobre la utilidad de la franja electoral, si la gente sigue este espacio de televisión abierta y si tendrá o no algún efecto en las próximas votaciones. Y por supuesto hablar también sobre la utilización del humor como una herramienta muy importante también para llamar la atención de aquellos que todavía pueden estar indecisos. Bienvenidos, Cristian y Alberto, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar esta mañana conectados con nosotros aquí. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, voy a partir con Cristian Leporati preguntándole un poco sobre la utilidad de la franja electoral. El otro día en esta encuesta que es que se hace por internet, que se llama ¿Tú influyes? Sí, Tú influyes, sí. ¿Verdad? Se llama así, ¿no? Sí. ¿Tú influyes? Aparecía que había poco efecto en realidad de la franja electoral. La gente decía que no se había decidido por lo que había visto en ella. ¿Sigue siendo útil la franja electoral para promocionar, ¿no es cierto?, los términos que está hoy día, yo diría yo, ¿eh? Y en los términos que se hace hoy día también, porque yo creo que son dos elementos. Uno es como franja y en los términos en que se plantea, los tiempos, las horas, etcétera. Yo te diría que, bueno, la lista del pueblo, y ahí está presente nuestro amigo, le ha sacado buen provecho a la franja usando recursos del humor, bastante criticado, pero bueno, es un punto de vista nomás, y estos son todos aceptables, pero depende cómo tú uses creativamente la franja, te puede ser útil o no. Claro. En primer lugar. Ahora, efectivamente, lo que dice ese estudio que ustedes plantean es verdad. O sea, si ustedes analizáis la franja electoral versus la misma época del año anterior, hora, etcétera, claramente las audiencias bajan. O sea, la gente cuando ve que viene la franja apaga la televisión y el rating disminuye respecto a un año normal. Eso es una realidad. Y por lo tanto, a la pregunta que ustedes hacen, si la franja es útil, bueno, yo insisto en el punto. Es útil si uno es creativo y la usa en términos de convergencia de medios, sabiendo que la televisión solamente es un medio que te empuja a otros medios más, al TikTok, al Instagram, a otras plataformas. Y también, como lo hizo esta agrupación, que ahí está nuestro amigo al frente, le saca el máximo provecho y genera controversia con eso. Y a partir de la controversia genera visibilidad. Ahora, hay que también tener claro algo súper obvio. Este es un país bien pacato, un país bien conservador, tanto en izquierdas como en derechas en general, y tiene ciertas cosas metidas en la cabeza desde siempre, en nuestra identidad, que los símbolos militares, por ejemplo, la estatua, y muchas otras cosas más, como, no sé, pues atacar a un presidente, aunque sea a nivel de recurso del humor o la ironía, está mal visto. Ahora yo creo que claramente es un discurso y una retórica más bien de la élite que está cambiando. Pienso que las personas más jóvenes, de los 30 a 35 para abajo, tienen otra forma de ver la realidad, mucho más marcada por los medios digitales, con un humor mucho más rápido, más tipo Argentina, más tipo España, más tipo Inglaterra. Y creo que en eso en Chile hay que un poco hacerse más y aceptar que el humor es humor solamente y que las personas son razonables y que entienden perfectamente bien y separan lo que es una amenaza de muerte, por ejemplo, real de lo que es simplemente un recurso de humor. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ese paternalismo que hay a veces en algunos grupos de poder o en algunas élites, o voceros o líderes de opinión, es bastante grotesco a mi altura. A esta altura del partido estamos en el siglo XXI. Justo hoy día subía una información súper interesante de que hay un robot de IBM que ya le está ganando en discurso, le está ganando a grandes personajes del mundo, expertos en debate público. Le está ganando una máquina. Entonces, enchufémonos, estamos en el siglo XXI y no nos quedemos pegados en el pasado. Es bien impresionante. Súper importante decirlo. O sea, a mí me parece mucho más peligroso, por ejemplo, algunas cosas que vi en la franja del rechazo, cuando ponían a discursos de odio reales que tenían que ver con ciertas categorías protegidas, no sé,
cuando mintiendo, ¿no es cierto?, diciendo que se iban a acabar las iglesias, ¿no es cierto? Porque... O que te iban a quitar la segunda casa. Claro, que te iban a quitar la segunda casa, y hablando cosas que, eso me parece mucho más peligroso que algo que tiene que ver con el humor. Te llegaron muchas críticas. ¿Pero sabes qué pasa? Oye, ¿Sí, Cristian? Pero un detalle, y eso lo sabemos súper bien, y todos los que estamos acá en la pantalla lo sabemos, porque todos sabemos de comunicaciones acá, todos, aunque unos sean abogados, otros no, pero lo mismo. Sí, estamos todos en el mundo de las comunicaciones. Estamos todos aquí. Estamos claritos, estamos claros en el tema, y estamos claros también que la agenda de los medios en general está construida por las élites, o sea, en Chile desde siempre, desde que la televisión aparece en Chile, la agenda setting, la agenda de los medios se construye en base a lo que la oligarquía, ya sea de izquierda o de derecha, da lo mismo, lo que la oligarquía va construyendo. Y ese es el imaginario que se construye en la mente de las personas, y si uno sale de ese imaginario, te alejas 1 milímetro, te fusilan, claramente. Y eso es un desperfecto, porque claramente la innovación y la creatividad surgen haciendo todo lo contrario a eso. Y eso hay que tenerlo claro. Es muy interesante eso que está diciendo Cristiana. Alberto quería ir a las críticas que te hicieron, porque, o sea, más bien no a ti, sino que, o quizás te llegaron a ti también, en realidad, porque las redes sociales dan para todo, más bien a la campaña misma, ¿no? ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas estas críticas? Era un poquito también la idea, provocar. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo te lo tomaste? Eso. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cristian, los saludo a todos. Mira, me lo tomé súper bien, la verdad. En redes sociales, mensajes privados a mí, era puro apoyo, solo amor, nada más que amor, como que al caballero no lo quieren mucho, parece. Y en los medios habían críticas, me mencionaban en algunas, pero eran críticas más hacia la lista, y fue una cantidad gigante de publicidad gratis que nos hizo el diputado Torrealba. Y en cuanto también a las censuras y todo eso, que Cristian y tú, Ale, también tienes razón, en las otras franjas se han mostrado cosas que incitan más al odio, y en la televisión en general, o sea, en las noticias dan a cada rato un comercial de Unimark que huevean que están en la fase 990. ¿Saben qué fase estáis tú en la 1? Hay en la fase 990, ven a comprar para acá. Ahora de las 350 comunas que hay en Chile, estamos todas entrando en fase 1 de a poco, y en fase 1 se muere más gente que en fase 3. Y eso se está usando para vender como una campaña publicitada, pagada, aprobada por un cliente, aprobada por una agencia, filmada y estrenada en televisión. ¿Cuántas denuncias hay del CNTV por ese comercial que joden con la fase 990? Ninguno. No hay ninguna denuncia del CNTV porque emiten ese comercial. Y nosotros jodemos por la muerte ficticia de un genocida, que es el animal de Sebastián Piñera, y llegan más de 70 denuncias. O sea, bueno. Y para cerrar la pregunta, también aprovecho de invitar a todos sus auditores, ya que estamos saliendo en televisión, a todas las señoras o señores que están manejando su auto, a que sigan a La Lista del Pueblo, me sigan a mí en las redes sociales, Another Brother, Instagram, Facebook, YouTube. Hay muchos videos con información respecto a distintos temas, tal como el TPP-11 que lo mencionaban acá, claro. y mucho. Me parece muy bien. Sigan a Another Brother en las redes sociales, porque son muy interesantes los videos. Y aprovechando justamente que me das el pase, entonces te tinca que veamos el video que generó esta polémica, para que usted también se haga una idea a aquellos que no lo han visto. Eso. ¿Qué? ¿Pero quién lo mató? Nadie lo mató. Juan se enteró que salieron los candidatos de la Lista del Pueblo como constituyente y le dio un infarto al chuche su madre. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la Lista del Pueblo, únete a la resistencia. ¿En serio? Pikachu. Me dio hasta que risa de nuevo. No, Juan, no sabía nada, Juan. Se acaba de morir Piñera. Ahí está. Es interesante porque, claro, estamos hablando de algo ficticio, ¿verdad? Que es y es muy bueno el pero al final es una invitación a que voten por la Lista del Pueblo. Sí, eso es. Entonces es como absurdo poner una cosa y decir, esto se produce porque la gente vota por la lista, o sea, vota por la Lista del Pueblo. Es una invitación más a votar por la Lista del Pueblo, que me parece que y es simbólico, de acabar con el poder fáctico al final, ¿no? Sí, claro. Sí, pero yo creo que este concepto que mencionó Cristiano, que el humor es humor nomás.
¿ya? Eso no es tan así, yo creo. A ver. Yo creo que el humor es profundamente político y social Bueno, siempre, claro. y cuando uno pone la línea que cuál es un chiste aceptable y cuál es un chiste no aceptable, es un tema que ha sido de debate público por décadas. En los años 70 era tan común, bueno, yo digo en los 70 porque soy británico, quizás en el contexto chileno debes decir en los años 90, era tan común las bromas raciales, sobre condición sexual, bromas al final que son bromas de odio, porque uno está burlándose de la condición de una persona. ¿Ya? Nadie está burlando a Piñera en cuanto a Piñera, sino por las acciones de su gobierno, y es muy distinto ese tipo de broma. Entonces, en términos de cómo se define una broma, el hecho que uno puede burlarse de una persona, y lo hacen todo el tiempo, uno sabe cómo se comporta esos diputados de derecha, porque uno comparte espacio con ellos, uno escucha la actitud, que tienen esas bromas que son normalizadas, que son misóginas, que son racistas, que son homofóbicos, pero el momento de burlarse de su ídolo llega la ofensa. Y el derecho de ofenderse me parece fundamental. ¿Quiénes son que tienen el derecho de ofenderse? ¿Por qué cuando yo tengo que escuchar a Juan Sutil repetir constantemente que en Chile se pagan bajos impuestos los de la minería, eso no es violento? No tengo derecho a ofenderme por eso y decir que no deben poner a una persona así en la tele, sino una persona para decir inmediatamente después que está mintiendo el caballero. Eso es ofensivo, pero no. Los que tienen derecho de ofenderse son los que están viendo la lista del pueblo que dicen que Piñera se muere por un infarto porque todo el mundo vota en contra de él. ¿En serio? Y Sí. esos son los que sí pueden ofenderse y otros que no. Y eso es algo súper fundamental que hay que analizar más. Yo estoy absolutamente de acuerdo mira, contigo. ¿puedo meter una...? Sí, Dale, Alberto. sí. Perdonen. No, dale. Sí, tenéis mucha razón, Hassan, mucha razón. Quiero compartir la respuesta que me hicieron en este mismo, bueno, no programa, en este mismo medio, uno de sus periodistas, Daniel, creo, muy buena onda, Daniel que Laverde. me hizo la respuesta y la publicó, la respuesta a Sebastián Torrealba, que yo lo invité a tener una discusión pública, un foro abierto público, y nunca me respondió. Y eso que también le serviría, porque él tiene 2.000 seguidores, yo tengo como casi 200.000, pero igual no me dejó el visto. Y lo que pasa es que hablamos del TPP-11, hablamos de muchas otras denuncias, Sename y todas otras cosas, y la gente que podría arreglar todas estas denuncias, todas estas demandas que nos llevaron al plebiscito, son los que legislan. ¿Quiénes legislan? El Poder Ejecutivo, el Gobierno, y el Poder Legislativo, el Congreso. Y los que legislan, y esto fue lo que yo le dije a Daniel, que fue muy bien publicado en su sitio web, son los refichajes, el Congreso. Y ellos están en una trampa actualmente por los refichajes ilegítimos del 2017, que para todos los que nos están escuchando en su auto, para todos los que nos están escuchando a nivel nacional, pasó después de que Eduardo Engel, que también fue mencionado por el tema del TPP-11, creo, o hizo la comisión Engel, y después del caso Penta, Soquimich, SQM, le obligaron a los partidos políticos a refichar a la gente para que el financiamiento para sus campañas sea a través del Estado y no privado. Y tenían un año para refichar a 18.000 por partido, y lo podían hacer bajo el mismo sistema que los independientes, 100% independientes, podían juntar patrocinios, que era por clave única o por ministro de fe. ¿Qué pasó? Y la hago cortita, para tener más o menos el tiempo que tuvo Cristian. ¿Qué pasó? Cuando llegan ya 10 meses del plazo, el CERVEL, Patricio Santamaría, el exdirector del CERVEL, admitió esta normativa ilegal que va contra la ley 20.900 de que los partidos políticos pudiesen refichar gente, o sea, conseguir firmas, enviando fotos del carné por mail, lo cual no es ninguna forma legal en ninguna parte del mundo de validar una identidad. Es como que yo cobre un cheque por teléfono en un banco y me manden 800 lucas por validar mi identidad por teléfono. Eso no existe, ¿ya? De eso, más allá de pensar en que si hay pruebas o no, las pruebas de que se sucedió, de que se admitió esta normativa, está. Entrevistas de Daniel Matamala diciéndole a Santa María, oye, ¿qué onda esto? Y Santa María diciendo como, no, es que el sistema de la clave única era muy engorroso, así es que se permitió esto. Entonces, los partidos políticos no pudieron hacer en un año lo que los independientes hicieron en 3 semanas. ¿Y por qué es tan importante esto? Y esto es demasiado importante, demasiado, porque es hora de que también eduquemos un poco, me carga a decir ese concepto, pero es hora de que despertemos un poco a la gente con lo grave que esto de los refichajes, porque estamos todos hablando del TPP-11, y los que votan el TPP-11 llegaron al Congreso ilegítimamente, porque después de los refichajes ilegítimos, todos los partidos pudieron seguir existiendo, le dieron 7.000 millones de pesos para que financiaran las parlamentarias de noviembre del 2017, y con eso se metió el 85% del Congreso que está hoy en el Congreso, que son los que aprueban el TPP-11, que son los que podrían acabar con el Sename, que son los que podrían arreglar las pensiones.
Entonces, en vez de gritar Sename, TPP-11, no sé qué, tenemos que todos gritar refichajes ilegítimos de los partidos políticos, porque gracias a eso también recibieron 10.000 millones ahora para financiar las campañas políticas de ahora. Y para terminar, perdónenme, y con esto ya sí que termino, también el votar por partidos políticos y votar por independientes que van en cupos de partidos también tiene un costo de financiamiento a los partidos políticos. Los partidos políticos, por voto que reciben sus listas, reciben 1.000 pesos por voto, que les llegan meses después de estas elecciones. Así o es. sea que si un independiente saca 32.000 votos, al partido político el que hace independiente le van a llegar 32 palos después. Imagínense la cantidad de plata que es a nivel nacional. Entonces, si nosotros y los que me siguen queremos terminar con la elite política y el status quo que tienen los partidos, tenemos que detener su financiamiento. Para detener su financiamiento tenemos que no votar por ellos. Ahora, y para ¿a ti te devolver la parece pregunta... ¿todos los independientes Dime. son iguales? No, obviamente que no son todos ya, iguales. qué Mira, en el bueno. último Eso es video... el hincapié que quería hacerte porque me parece Sí. que es importante, Ya. igual que lo digamos, ¿no? Sí. Oye, quiero preguntarle a Cristian, justamente por lo que está diciendo finalmente Alberto, o Another Brother, como lo conocen generalmente, pero que tiene que ver justamente con los independientes versus los que no lo son, los que son de partidos políticos. La cancha no es pareja. ¿Crees que eso le quita también validez a la franja electoral dentro, como a cara del público, que son muy pocos los que están en partidos políticos, son un 2% de la sociedad nomás? Sí, mira, a ver, un detalle, para cerrar algo, un punto antes de Hassan. El recurso del humor es muy interesante, antes de meterte en la pregunta que tú planteas, porque es subversivo. El humor se usa hace muchos años, muchas décadas, y el humor es muy difícil de responderlo, porque tú cómo le respondes al humor, con furia, y qué más. Entonces usar el recurso del humor en política es muy interesante porque las respuestas normalmente no son buenas a eso, y gana el que hizo el humor. Así que eso es un detalle importante. En Chile siempre hubo humor también, estuvo Topaz y otras revistas antiguas de sátira política, en la época que planteaba Hassan, también 70 y mucho antes de los 70. Eso se perdió después de la dictadura, y de alguna forma no lo hemos recuperado. Ahora, yendo a tu pregunta, efectivamente es injusto lo que pasa, sí, pero también tú no puedes pedirle a un sistema que se autodestruya. Los sistemas nunca se autodestruyen. Las elecciones que vienen el 11 de abril fueron diseñadas y construidas por el sistema político, por lo tanto tú no puedes pedirle al sistema político que se pegue un balazo en los pies. Es antinatural. Ahora, ¿qué va a pasar después del 11 de abril? Indudablemente que va a ser bien dramático, porque probablemente la oposición va a perder muchas alcaldías, y eso se hace notar. También seguramente la oposición y los independientes que estamos hablando van a ganar muchas gobernanzas, muchos gobiernos regionales, gobernadores, van a haber muchos más independientes probablemente, según lo que dicen los datos, y eso es interesante. Pero yo creo que la suma finalmente, el día posterior al 11 de abril, va a ser bien dramática, porque la gente se va a sentir estafada un poco, porque van a ver que en las constituyentes no van a ver la cantidad de personas que ellos pensaban que querían que hubieran independientes. Van a ver más rostros políticos, van a ver más rostros relacionados con la política. En el fondo van a haber marcas más registradas, votadas por las personas, y eso va a ser así, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque obviamente las personas tienen la memoria corta, la sábana que va a hacer el voto va a ser gigantesca, Sí. la gente no va a tener capacidad de movilizar tanto, y van a preocuparse los últimos días antes del 11 de abril probablemente de ver por quién votan, y eso va a generar al final un resultado bastante dramático, y sumado a eso a que vamos a estar un porcentaje importante de las personas vacunadas ya, va a llevar seguramente el estallido social se retome, o al menos el malestar en Chile de la sociedad se incremente, porque un poco se va a sentir estafada por el sistema. Le prometieron cambios, le prometieron mayor cantidad de independientes en una toma de decisión tan importante como es una constitución política que te va a regir el país los años, y eso no va a ocurrir así porque el sistema no estaba diseñado para que sea así. Esto de alguna forma yo siento que puede ser una performance política, este proceso, que puede terminar mal, claramente. Y eso pasa esencialmente porque no se le dio el tiempo a las personas, a todas, en justicia. Claro. De igual forma, no se les dio el tiempo para que pudieran comunicar algo, te das cuenta, no lo hicieron. Y además también hay que reconocerlo, tiene un creativo importante y logró un impacto. Pero la mayoría están constituyentes o candidatos no tienen conocimientos de comunicación
no saben cómo comunicar profesionalmente, no tienen las lucas para asesorarse por personas expertas en los temas, y todo lo que han hecho es muy amateur. O sea, cuando tú ves la franja electoral, ves la franja de los independientes, es muy espontánea, se nota que sale de la guata, pero el acabado que tiene, la producción, es muy débil frente a los partidos políticos. Se dan cuenta entonces, todo tiempo lo hacen regularmente en términos comunicacionales, y más encima se enfrentan a una maquinaria muy muy grande, que es la maquinaria tradicional que ha gobernado el IS por décadas. Entonces, en verdad, yo creo que lo que se nos viene más adelante no es bueno. Yo hablaba la semana pasada, antepasada, hablaba con un asesor de un candidato presidencial, y lo que están pensando los candidatos es cómo salir jugando después del 11, por lo que va a pasar. Es un poco la percepción que hay. Sí. Me gustaría preguntarle a Alberto, a ver, Alberto, tú has hecho como una política de pegarle a los partidos políticos, pero tú bien sabes, Alberto, porque no tienes un pelo de tonto, que los partidos políticos son necesarios para la democracia. O sea, un sistema político no funciona sin los partidos políticos. Y ahora cuando tú dices que el Estado y el CERVEL financian los partidos políticos, si no los financia el CERVEL a través de los votos, ¿cómo quieres que los financien? Porque acuérdate que lo que tú mencionaste recién, antes, digamos, que era por el financiamiento ilegal. O sea, SQM y todo era financiamiento ilegal. Entonces, ¿no será mejor que el CERVEL financie los partidos políticos y que ellos den cuenta, como establece el artículo 33 y 33 bis de la ley que tú mencionabas, que ellos sí reciban financiamiento del CERVEL y del Estado, y que den cuenta de en qué lo gastan antes que las empresas lo financien? Porque al pegarle, yo estoy un convencido, al igual que ti, porque he visto todos tus videos, que los partidos políticos lo han hecho mal. Hasta ahí estamos, yo tengo un consenso contigo, y yo supongo que estamos más o menos pensando todos lo mismo. Pero de aquí en más, bueno, hay que ordenar la casa. O sea, los partidos políticos van a seguir administrando la Constitución después. O sea, pues lleguen los que lleguen a hacer la Constitución, esa Constitución va a ser después ejercida por los partidos políticos en el Congreso, en el gobierno. Entonces, creo que hay que intervenir los partidos políticos con gente de afuera, gente del pueblo. Por eso, incorporar gente, sacar a los malos dirigentes, etcétera. Pero no podemos obviarlos, porque ellos van a seguir también las malas prácticas y terminarlas. Pero los partidos políticos van a seguir. Yo creo que hay que entrar ahí y hay que pasarles plata y que muestren en qué gastan antes que cortarles todo el suministro. No sé qué pensáis. Buena pregunta, Daniel, muchas gracias. Mira, yo el problema que tengo con los partidos políticos es principalmente el tema de los refichajes, ¿ya? Porque hay casos como Penta, hay casos incluso no de partidos políticos, del retail, la Polar, son casos que afectan a personas, estafan a personas, se cierra, se condena y después sigue. Con los refichajes ilegítimos nos estafaron con 7.000 millones de pesos y con representatividad sobre el pueblo, y ahora nos siguen estafando. Entonces, yo también, por eso es el tema que soy tan antipartido, porque todos lo esconden. Yo aprovecho también de interpelar a todos los candidatos constituyentes, al concejales, alcaldes y congresistas de la oposición, a que se refieran sobre sus silencios de los refichajes ilegítimos ahora, porque yo no tendría ningún problema con los partidos si es que lo reconocen. Onda, Daniel Jadue se podría haber cagado a Piñera hace meses y no lo ha hecho. Si Daniel Jadue sale y saca su silencio sobre los refichajes ilegítimos, yo le empiezo a hacer campaña para presidente, te lo juro. Así de fuerte cambiaría mi cuestión. Si la cosa es Daniel, Cristian, Hassan y Ale, que el camino hacia la verdad, hay solo dos caminos hacia la verdad: aceptar la verdad o negar la verdad, cuando la verdad es la verdad, ¿cachai? Y si niegas la verdad, te haces cómplice, pasas a ser encubridor. Entonces solo podemos aceptar la verdad. Ese es mi problema con los partidos. Respecto al financiamiento, tú tienes toda la razón. Esas son las formas, esa es la única forma de hacerlo. Esa forma es perfecta, por militante y por voto. La cuestión es que los partidos mintieron sobre su militancia y su representación porque violaron la ley 20.900 que el CERVEL les permitió violar. Entonces yo te pregunto, Daniel, ¿cómo crees tú cómo piensas que puedes representar a la gente de tu distrito y a la sociedad si tú como constituyente tampoco andas gritando el fraude con el que los partidos mismos, con el que tú estás, estafaron y siguen estafando a la sociedad? Hassan. A ver, Alberto, parece que nosotros tenemos una diferencia, porque yo tengo un problema mucho más profundo con los partidos políticos que eso. Me sorprende que digas, solamente tengo un problema con los partidos políticos por los refichajes. Yo tengo un problema con los partidos políticos porque por 30 años han dominado este país a favor de los empresarios.
El problema de los refichajes es una cuestión pequeña en comparación con el tremendo fraude que nos han hecho. Por 40 años han estado recibiendo votos de personas que quieren un cambio, que quieren buscar un modelo que entrega derechos sociales y todos los demás, y ¿qué nos entregan de vuelta? Más y más neoliberalismo. El problema es mucho más profundo que el último punto. Los partidos políticos en Chile, en gran parte, están dominados por los empresarios. Y entonces es una idea para ir avanzando en cómo podemos limpiar la política de eso. Yo creo que, por ejemplo, en la Constitución actual dice que ningún partido político puede recibir financiamiento de una fuente extranjera. Eso es la Constitución de Guzmán. Podríamos poner la nueva Constitución permite que ningún partido político, ninguna campaña política pueda recibir financiamiento de grandes fortunas ni de las empresas privadas. Y digo grandes fortunas porque en este momento son personas individuales, multimillonarios, que financian hacia las campañas de los mismos de siempre. Y si, por ejemplo, la donación máxima de cada persona fuera un porcentaje del salario mínimo, ahí estaríamos limpiando la cosa. Porque al final el hecho que reciben financiamiento del Estado da un poco igual si el problema acá es la plata que reciben por otra parte, por los multimillonarios, por los empresarios. Por eso el problema de los independientes. Yo siempre digo, ¿independientes de qué? Independientes de los partidos políticos da igual. Es si independiente o no del poder empresarial. Porque son los empresarios los que están llevando la batuta en todo eso. De hecho, entonces necesitamos personas que son independientes, pero no necesariamente independientes de los partidos políticos, independientes del poder empresarial. Y necesitamos partidos, entonces, limpiados de ese poder, más que del tema del refichaje. Pero Hassan, mira, un punto, perdona. Perdona, Sí, ¿qué quiere decir? Tenemos la lógica de mercado. Poco, porque es lamentable, pero es la que impera en la política de los años 60 en Estados Unidos. Kennedy le gana a su contrincante, que es la lógica del marketing. El mercado, a pesar de lo que tú dices, Hassan, que es una discusión muy interesante, pero muy de élite, los ciudadanos, la población, el mercado electoral, sigue votando igual y ha votado 2 veces a un gobierno conservador como el de Piñera, y también votó 2 veces a un gobierno pseudo conservador, aunque más bien societa, que fue el de Bachelet. Entonces, claramente, no sacamos nada con lo que dice también Alberto, el tema del financiamiento de los partidos, un poco la estructura de los partidos, y que finalmente la sociedad entera, en su conjunto, percibe que el sistema neoliberal, capitalista o postcapitalista o socialdemócrata, como quieras llamarlo, sigue funcionando bien. El sistema se mantiene mientras no es la sociedad, es los que votan, que son una minoría. Los que votan, sí, los que votan, el 51%, bueno, en la última, en el plebiscito. Eso es muy distinto. 51%. Piñera ganó con una población de tan menor. 27%. Sí, pero bueno, pero son los que votaron. Claro. Entonces ahí no son mayoría los que creen en el neoliberalismo, son minoría y han logrado que todos los demás no voten. De acuerdo, pero eso es lo que está pasando, ¿me entiendes? La realidad es esa, la realidad que los que votan siguen votando un sistema que encontramos que es bastante malo en todo término, en términos políticos, medioambientales, etcétera, pero siguen votando por este sistema, que es mantenerlo de alguna forma. Esa es la pregunta, es cómo desde las comunicaciones, que eso es lo que maneja muy bien también el poder en general, el poder maneja perfectamente bien las comunicaciones, los medios, las plataformas digitales también las está manejando a través de bots y otros mecanismos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos también para que, no solamente lo que tú planteas, ¿sabes? Cómo abordarlo desde el punto de vista de las comunicaciones para que efectivamente la gente vea esto de una forma más global, no solamente como una élite política que discute de política? Ese es un punto nomás que quería hacer. Me gusta el punto de Cristian finalmente, y me gusta la discusión que se ha armado, me parece ruda y me encanta. Me encanta el caos. No, voy a citar a Redolés, que me lo manda una amiga y me dice: prefiero el caos a esta realidad tan charcha, dijo Redolés una vez, y eso es mucho mejor. Sinceramente, siempre. Another brother, quiere dar un punto también. Bueno, si no, muchas gracias por esta invitación, estaba muy bueno, de verdad se agradece, y gracias, Hassan, con tu pregunta, estás hiperventilado igual que yo, así hablando fuerte, hablando con todo, me encanta. Me encanta. Pero me sorprende que le bajen el pelo a la cuestión de los refichajes, porque mira, si los voy a plantear así, tú tenés toda razón en lo que decís, Hassan, que los 30 años, los empresarios y toda la cuestión, y lamentablemente con los refichajes tienen que pagar incluso las militancias regionales, que aunque sean pocos, son gente que en la mayoría de los casos hace la pega bien de forma legal, pero por los que están en las cúpulas, que no son más de 3 por partido, están todos comprados por el empresariado, y los que no se venden
se nos pitean, o lo extorsionan, o les destruyen las vías. Eso lo tenemos claro. Pero lo que pasa con los refichajes es que este es un tema que callan, que si se hubiese destapado, se hace una auditoría en el CERVEL, se obliga a todos los partidos a refichar de nuevo bajo los términos legales según la ley 20.900, y incluso es el gobierno de Piñera, ¿cachai? Se podría haber bajado el gobierno de Piñera. Entonces, que los refichajes es una cosa de este porte. Te pregunto, hace menos de 2 semanas hubo un nuevo trauma ocular en Plaza Dignidad, ¿cachai? Eso está ligado al gobierno ilegítimo de Piñera. Entonces, no podemos decir que los refichajes es una hueá de este porte cuando siguen habiendo violaciones a los derechos humanos que se podrían detener si destapamos esto de los refichajes, que vamos por muy buen camino. O sea, hay que hacer una auditoría en el CERVEL con los partidos, revisar todo este proceso. Yo creo que, mira, a mí me parece muy interesante también el tema. Yo siento que si lo hacemos, porque además no todos los partidos políticos son iguales, no todos son lo mismo, igual como no todos los independientes son lo mismo. Eso está súper claro y hay que dejarlo súper claro también. Y yo creo que se podría hacer y para eso estamos luchando también, para que a lo mejor esta elección, y hay que dejarlo también, a mí me parece súper establecido porque nosotros con Daniel que andamos en la calle, de verdad, hay mucha gente que no tiene ninguna información. Y tú llegas y te dicen... No, yo no voy a votar el 11 de abril porque voy a votar por presidente. Yo voto en las presidenciales nomás. Te dicen mucho eso, mucho. Y tú le dices, pero es que señora, esta elección es más importante que una presidencial. Podríamos cambiar el país, podríamos volver a darle dientes verdaderos a la Contraloría, que cuando hace auditoría no se quede solo en decir... Oye, está aquí todo corrupto y no puede hacer nada la Contraloría, sí, no puede hacer recomendaciones, puede decir, pero no puede hacer nada. Lo mismo el CERNAC, puede, pucha, ¿sabe qué? No me respondió la empresa, no puedo hacer nada más. Y te quedáis ahí. Antes el CERNAC tenía dientes, hoy día se los quitaron, y se los quitó el TC. Lo alcanzó a tener como una semana antes que el TC se los quitara. Claro, por eso digo, hubo un momento en que sí los tenía, por eso tenemos que cambiar tantas cosas y por eso es importante votar. Y finalmente es tan importante ese mensaje que da la lista del pueblo que es correspondiente finalmente a votar por personas que usted sepa que quieren cambiar las cosas, que finalmente es eso. Sí. Y eso es, y que aquellos que están en el statu quo se van a caer de espalda, van a hacer plop, ¿no es cierto? Cuando vean que la gente fue a votar y votó por aquellos que quieren cambiar las cosas. Yo creo que eso es. Y ahí vamos a empezar a poder una cambiar cosa de la lista todo. del pueblo? Sí, claro. Por favor. Perdona, súper rápido, sin atacar, sin nada. Ya agradezco mucho la invitación. Solo quiero decir que hablando del status quo y de las elecciones y de la dispersión de votos, pensemos esto. Yo digo que lo más lógico, la oportunidad real es que votemos todos, yo no voy de candidato, que votemos todos por la lista del pueblo, porque los partidos políticos siempre dicen, nos tenemos que unir todos para ganarle a la derecha, para ganarle el 3+1 a la derecha. La derecha fue toda en una sola lista, vamos por Chile. Los partidos políticos ni siquiera se pudieron poner todos en una sola lista, ni siquiera el Partido Humanista está metido. Creo que hay muchos distritos, más de 3, en los que el Partido Humanista tiene un solo candidato. O sea, decidieron aportar a la dispersión de votos para tratar de quedarse con, no sé, algo, un par de millones, que quedarse fuera de la carrera. Entonces, esa persona del Partido Humanista va a tener que competir los votos que ese saque con la suma de 7 personas de otra lista. Entonces, ya va a haber dispersión de votos en la oposición sí o sí. Y hay gente que no quiere votar por los partidos políticos, y hay gente de otra que va a votar por los partidos políticos sí o sí, pero tampoco está convencido. Entonces, si ya la derecha tiene los votos asegurados, lo más lógico es que todos nosotros vayamos y votemos todos por la lista del pueblo, porque así la lista del pueblo va a tener la mayor cantidad de votos entre la oposición, mientras que si votamos todos de forma separada, cada uno en varios cupos de la lista de oposición, que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo y tampoco dicen nada de los refichajes ilegítimos. Y por último, la razón por la que yo creo que tampoco hay que votar por los partidos es porque los partidos hicieron algo que debería haber sido para 3.000, 5.000 personas, que es una asamblea constituyente soberana, para 155 personas, que es un grupo completamente controlable, manejable. Eso lo hicieron ellos. Salimos manifestando más de 1 millón y en vez de hacer una asamblea constituyente, firmaron una cosita y a 150 pelagatos y hacemos una nueva constitución y dejaron fuera a muchas personas. Por eso hay que votar por los La mayoría sabe que ven en este programa desde hace mucho tiempo que yo nunca estuve tampoco de acuerdo con ese acuerdo que se votó. Es que también eso, Alberto, ojo Alberto, porque tú estás como menospreciando a los 155 que van a llegar, que son gente que es un esfuerzo, que van a representar a Chile. Está bien, el número es bajo, yo estoy de acuerdo contigo. Si tú me hubieras apurado a mí, yo obviamente la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional yo le habría hecho por lo menos el doble. Estoy de acuerdo contigo, eso lo dijimos muchos. Las politólogas la recomendaron de 260 personas. Por lo menos porque eso no tiene una representación. En eso yo no me pierdo y estoy de acuerdo contigo. Pero los que van a llegar ahí no son manejables, Alberto.
Más O sea, los escaños reservados. Si yo llego no me van a manejar, si a Fernando Hermano, Baños ni no me van a siquiera sabéis manejar. quiénes van a llegar. Sorry, no siquiera sabéis quiénes van a llegar. ¿Qué pero- pasa si entra, o sea, el hijo de Sandón? ¿Tú crees Sí, que pues. ese cuando se va a vender a un maletín de 100 Perdón. Ah, millones por de supuesto que palos sí. verdes? Esperemos que no llegue, ahí esperemos que no llegue. podemos hablar del futuro como si supiéramos. Es posible Eso es lo que le lleguen estoy pers- diciendo a Daniel. Sí, entonces es posible que lleguen personas que son súper fáciles Ah, de no, manejar. sí, algunos Lo sí. que va a depender es no solamente de las personas que son elegidas, sino el proceso de participación posterior. Exacto. Que al final queremos, como ha dicho varios constituyentes, no queremos 150 constituyentes, queremos 19 millones de constituyentes. Tengo un reclamo porque que hacer. cada constituyente haga sus redes para conversar con el pueblo Los mismo. territorios. Es la También principal superimportante. razón por la cual finalmente decidí tirarme candidata a concejala. Pero bueno, voy a leerles al pueblo realmente y tengo un reclamo que hacer. Me acabo de dar cuenta que soy la única mujer entre 4 hombres. Eso no está bien. Eso no está bien, señores. Lo digo aquí y lo repito. Oye, les voy a leer Aunque al la pueblo. Ale vale por varios. Le voy a leer al pueblo porque eso también es importante en este programa. En YouTube, Lidia María Pía Poblete Paladino, hoy el manso nombre, dice, siempre los artistas hacen resistencia. El humor ha sido siempre parte del arte. Alejandra Pinzajo dice, yo me he informado por Twitter e Internet. Una sola vez vi la franja electoral en la tele y no entendí mucho porque pasaban tan rápido, dice. Está buena esa, espérame. En Facebook, Miriam Lienqueo Eyalgüeñe dice, el humor político se perdió hace 40 años. Muy bien, cabros valientes. Robinson Vergara dice, la clase dominante se dio, pero con maña. Felipe Valenzuela, el problema es que no admite otras formas de organización política. El Distrito 5 estamos agrupados casi inmediatamente con un montón de organizaciones de diversas características y no queremos ser partido político. Rocío Valenzuela en YouTube, en regiones cuesta mucho informarse. Y a Balcón dice, valiente joven, mis respetos y en nombre mío se agradece seres humanos con esa ética y principios. Tenemos un minuto más para que les pueda dar. Cristian, sobre todo quiero escucharte a ti para hacer una conclusión final de esto que hemos estado conversando. Mira, yo creo que la información siempre es parte del poder. A quien maneja la información maneja el poder, así de simple. Cierto. Y en ese sentido creo que la franja electoral no está a la altura de un Chile contemporáneo, no está a la altura de una democracia amplia, abierta. Y creo que la franja, el gobierno que le toque ahora venir a futuro, o el proyecto de ley que venga a futuro, debe haber una reforma brutal y absoluta de la franja electoral. Debe estar pensada no solamente en televisión, sino como un modelo más bien de convergencia a los medios, que le dé también recursos a otras plataformas digitales y redes sociales, no solamente la televisión, para que en verdad todos los chilenos de distintas edades se puedan enterar e informar de lo que es una elección tan relevante como la que viene ahora y la que van a venir a futuro también. Siempre son importantes las elecciones. Lamentablemente, con ese término, la franja electoral está hecha a la medida del poder tradicional en este país, de la oligarquía tradicional de este país o del poder tradicional, y no está a la altura. Eso hay que cambiarlo. Y bueno, yo sospecho que los honorables no la han cambiado porque, bueno, no les convenía cambiarla, así Tal de simple. cual. Pero de verdad una franja debe ser mucho más abierta, más amplia, con bastantes más medios de comunicación tradicionales y digitales en la franja. Sí. Muchas gracias, Cristian Leporati, Alberto Herrera, más conocido como Sí. Another Brother. Síganlo en sus redes sociales. Les doy un abrazo a los dos. Estuvo muy entretenido, la verdad, Muchas gracias. el debate esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias, Todas las muchachos. voces tienen cabida. Oye, y me voy con